Sí. Perdón, Ernesto. Adelante. Sí, no, a ver si Norma me puede repetir la pregunta, por favor, que se ha quedado cortada a medias. Sí. Bueno, cuando haces los ejercicios o cuando estás trabajando, no sé si en algún momento te das cuenta de que tienes que separar la mediunidad del Reiki o cómo se va ligando o los empatas, los separas, no sé, digo, me llama mucho la atención pues, que tengas esas dos habilidades, ¿no? Bueno, la habilidad de Reiki es una habilidad que puede aprender todo el mundo, o sea, no es una habilidad que se aprende, no es algo tan... La mediunidad, hay como mucha... hay sectores donde dicen que se aprende, hay sectores que dicen que se nace. Bueno, yo aún no he acabado posicionándome en un sitio ni en otro, la verdad. A mí me nace la mediunidad, o sea, me nace, haciendo la sesión, me nace. Pero me nace por el hecho de que nuestro campo energético, o sea, nuestro cuerpo físico, es el resumen, es el vehículo, el resumen de nuestra consciencia. Entonces, las diferentes capas de nuestro campo, hay pues la energía física, hay la energía emocional, hay la energía mental, hay la energía espiritual, y dentro de la energía espiritual hay diferentes capas. Entre las capas, que están a diferentes alturas de nuestro cuerpo físico, hay información. Entonces, una persona sensitiva, si pone la mano en ese campo energético, puede conectar con esa información. ¿Sí? ¡Pum! Entonces, una de las capas que tenemos en nuestra aura, que seguro que habéis oído hablar, una de las capas es el campo que se llama morfogenético. El campo morfogenético es un campo estudiado por una persona, o sea, por Rutger Schalke, que es un científico que ha sido nominado a premio Nobel, que explica que nuestro ADN tiene un campo de energía. Este campo de energía, que es de donde se puede explicar cómo afectan, por ejemplo, las técnicas de constelaciones familiares, está en nuestro campo energético. Entonces, una persona que es sensitiva o medium, cuando toca, haciendo la sesión de Reiki, ese campo, porque lo necesita tocar para hacer un ajuste energético, puede percibir todo el mundo espiritual de esa persona, porque todo nuestro mundo espiritual está con nosotros. Eso es muy importante también. Bueno, esto lo explico en los talleres de... hablándolo así como muy en bruto, sería como, ¿dónde están nuestros muertos? Pues nuestros muertos están con nosotros, no tan solo están en nuestro corazón, están en nuestro campo energético. Y la persona que es vidente o la persona que es sensitivo los ve y los siente, ¿no? No es que vengan y van, no, es que estamos todos conectados. ¿Sí? Entonces alguien que está haciendo una sesión, más que se relaja, el que está haciendo la sesión y toca cierta distancia energética del cuerpo físico, puede tocar este campo que se llama el campo morfogenético, y por tanto ahí, si una persona acaba de fallecer y forma parte de mi sistema familiar, lo va a notar. Y puede ser que desde ahí se pueda crear un diálogo. Pero todo esto es previa en el encuentro con el terapeuta tiene, creo, la obligación profesional de explicar cómo hace las sesiones, ¿no? Entonces, en mi caso, ya informo que se podría dar esto. Entonces, Okay. tú puedes escoger si quieres o no quieres. Si tú me dices, no, yo no quiero, pues yo no hablo. Ya, okay. Y me dedico a hacer la sesión energética, que ya es mucho también. Vale, entonces, y ya si ahí la persona está dispuesta a tomar las dos partes, pues ya continúas. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos sirvió muchísimo toda tu sesión. Muchas gracias, Ernest.
Qué bien, Norma, me alegro mucho. Gracias por tus preguntas. Gracias. Nuria, cuando quieras te puedes hacer la pregunta, ¿eh? Hola Ernest, buenas noches y muchas gracias por la charla. Mi duda es más a nivel mediúnico. Has comentado que en función de la persona que está aquí, o sea, de los encarnados, del sufrimiento y de cómo lleve el luto, los seres que están al otro lado así lo perciben y así están ellos. Mi pregunta sería, ¿también va en función, cómo están ellos, también va en función de la ayuda que han tenido una vez han traspasado al otro lado? ¿O siempre cuando has contactado con un ser que está al otro lado lo está pasando mal y él no tiene ninguna ayuda? No sé si me captas la pregunta. Buenas noches, Nuria. Gracias por tu pregunta. O sea, cuando planteamos este tipo de situaciones es difícil plantear una pregunta de esto, ¿vale? Entonces, estate tranquila con eso. Voy a intentar ver si te he entendido, ¿vale? Creo que voy a empezar por contextualizar algo, que es, yo como Ernest tengo la certeza interna que somos una consciencia que desencarna, pero que ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? O sea, estamos vinculados, pero a la vez sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? El viaje de vuelta, lo que se entiende como viaje de vuelta, en el fondo, para mi experiencia y lo que he ido viendo, es un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia. O sea, suelto el cuerpo físico y entro en otro estado de conciencia de mí misma o de mí mismo. ¿Vale? Pero el viaje está ya, de alguna forma, suscrito. ¿Vale? A mí me sirve preguntar, ¿quién nos ha enseñado a nacer? ¿Quién nos ha enseñado a nacer? Nadie, ¿no? Desde ¿Quién? el punto de vista terrenal, nadie. Entonces, ¿quién nos necesitamos para morir? ¿No? Es la vida encarnada con el sistema de creencias, con las culturas, con el sistema familiar, que vamos como perdiendo esa verdad interna. Me voy desconectando de la esencia que soy y de saber que yo ya sé, porque yo soy, yo ya sé. Lo único que como me he desconectado de quién soy en realidad, pues parece que no sé morir o no sé lo que va a pasar cuando me muera. En esa nebulosa de inconsciencia temporal, pues suceden estas cosas, ¿no? Que pueda haber sufrimiento, que pueda haber cierto desajuste, ¿no? Pero a mí me gusta, por mi experiencia, dejar claro a todo el mundo, a ser posible, que pueda, que no nos perdemos, que estamos asistidos por nosotros mismos. Además. Aquí de lo que se trata es de vivirnos conscientemente en vida todo lo que somos, para no dormirnos, para no ofuscarnos, para desconectarnos de que cuando desencarnemos ya sabremos. Porque esto ha pasado, o sea, esto pasa. Yo cuando acompaño a personas que están una semana vista aproximadamente, o 15 días de desencarnar, hacemos ejercicios de conciencia. Hacemos ejercicios de salir del cuerpo y volver a entrar, y salir y volver a entrar, ¿no? Para recordar de que yo ya sé, ¿sí? Entonces, para cuando los que estamos vivos vemos la muerte desde bueno, yo recordaré qué tengo que hacer, es un lugar mucho más liberador, ¿no? Y si lo puedo recordar en vida, mejor. Y si esta creencia la voy instalando y me voy liberando de una especie de espiritualidad muy paternalista, muy maternalista, que en el fondo es muy direccionada,
donde parece ser que tengo que cumplir una serie de preceptos para ganarme algo que yo ya soy, tanto la vida como la muerte va a ser una transición limpia como el que cambia de pensamiento. Aquí la historia es qué creencia tengo yo de la muerte, qué creo que yo merezco, cómo creo que yo tengo que morir. O sea, todo esto, ¿qué hay en mi cabeza respecto a la muerte? Y eso es algo que hay que reflexionar en vida, porque luego cuando traspasas, se dan cuenta de decir, ostras, si lo llevo a saber antes. O sea, ¿qué pasaría con alguien que de repente no forme parte de ninguna congregación ni religión? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¿Se pierde? ¿Tiene que formar parte de algún cielo? ¿Por qué tiene que formar parte de algún cielo? No, no es verdad. Eso lo escojo yo, ¿no? Yo Entonces, siempre digo que son estados de conciencia cuando están al otro lado, pero mi pregunta precisamente iba por ahí, que como has comentado, que si nosotros no estamos bien, ellos posiblemente tampoco estén bien. Mi pregunta era si ellos recibían algún tipo de asistencia, si ellos tienen allí también su parte de ayuda. claro que la tienen, pero tú tienes una relación vincular. Yo no puedo hacer el trabajo solo. Cuando tengo un tema contigo, lo tengo que resolver contigo. ¿Me explico? Por eso es importante la mediación, ¿no? Entonces, no es lo mismo cerrar un vínculo cuando nos podemos poner de acuerdo y entendernos y a lo mejor pues decir, oye, pues no hemos llegado a ponernos de acuerdo porque tú piensas una cosa y yo pienso otra, pero lo hemos podido hablar. Y entonces hemos podido saber dónde estás tú y dónde estoy. ¿No? No es lo mismo esto a que yo tenga que yo resolver por mi cuenta y tú resolver por tu cuenta. Entonces, la propuesta de la mediación terapéutica transpersonal es que realmente se llega a un punto de encuentro. ¿De dónde estoy yo en este vínculo? ¿Dónde estás tú en este vínculo? ¿Y cómo podemos hacer para estar tranquilos? Sí, y eso está demostrado que genera paz en los dos mundos. Por decirlo de alguna manera, es que al final la mirada es una mirada diferente. O sea, se dice un mundo u otro mundo cuando en el fondo son estados de conciencia en la realidad, ¿no? Entonces, es una forma en dos dimensiones de poder definir dónde está aquí y dónde está allá. Pero también puedo decir que todos somos espíritus y por tanto, si todos somos espíritus, pues también estamos muertos. Lo que pasa es que estamos encarnados, ¿no? Entonces, como ellos no están encarnados, pero estamos en comunión igual. ¿Desde dónde? Desde la parte espiritual. Porque yo no me vuelvo espiritual cuando me muero. Yo ya soy espíritu. ¿Me explico? Entonces, a nivel familiar o a nivel de vínculo afectivo, o sea, una cosa es un vínculo, otra cosa es una relación, ¿no? Pero a nivel de vínculo vamos a estar conectados siempre. Y eso es importante como instalarlo, integrarlo, ¿no? Y luego puedo aprender al lenguaje a través del cual me voy a relacionar, porque al final es un cambio de lenguaje, es un cambio de cómo nos relacionamos ahora. Y esto se puede aprender, se puede enseñar, se puede buscar ayuda, que nos expliquen cómo nos relacionamos ahora. Pero lo primero es encontrar la paz en el vínculo. Y la paz se consigue entablando la comunicación. Para mí, como yo lo veo. No es poniendo velas solo, no es abriendo ceremonias, ¿no? Porque también he podido descubrir que para que haga una ceremonia religiosa, si la persona que ha fallecido no ha hecho ni la comunión. O sea, esta ceremonia, ¿para quién es en el fondo? ¿Para el que se va o para el que se queda? O porque culturalmente se tiene que hacer así. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? O sea, mi propuesta, que va muy en línea con la mirada de José y de José María, es, y si quitamos todo esto y nos centramos en lo importante, ¿no? Que lo importante es cómo estoy yo y cómo está la otra parte del mundo. ¿Y cómo podemos resolver esto?
sin todo lo demás, ¿no? Si nos imaginamos el tránsito que tenéis que vivir, por desgracia, o tenemos que vivir todos, desde que fallece alguien hasta que lo enterramos, son 3 días de pura locura, totalmente desconectado. Y parece que han pasado muchas cosas. Parece que hemos hecho ahí una ceremonia, parece que hemos puesto las flores, parece que hemos hablado con familiares, parecen muchas cosas, pero ¿qué pasa luego? ¿Cómo se asiste a lo que va a pasar luego? Porque luego viene la arriba. Eso sí que hay que acompañarlo. Porque en esos 3 días ahí no se puede hacer nada. Es imposible. No puedo estar pendiente de qué escojo de la ceremonia, cómo hago la ceremonia, y no puedo estar viviendo el duelo, y en ese momento es imposible. ¿No? Y ya no hablemos de cómo lo vive el que se ha ido. Entonces, Esa es la pregunta, bajo tu experiencia, ¿cómo lo vive el que se ha ido? Depende de cómo depende de cómo ha vivido, primeramente, depende de cómo ha vivido sus últimos momentos de vida, depende de su sistema de creencias, depende de cómo esté él con sus vínculos. Es muy importante, súper importante. ¿Sí? Y depende de cómo se haya sentido, visto y tratado en sus primeros momentos de desencarnar. Porque se cometen graves errores conductuales cuando alguien fallece. Graves errores de forma. Porque pensamos que ya se ha ido y no se ha ido. Es que no se va, es que no se va a ir nunca. Entonces, aparecen conductas poco amables, poco empáticas, poco honestas, incluyendo a la familia principalmente. Y ahora hablemos de los cuidadores en el ámbito sanitario, ¿no? Entonces, a mí es que me sale ponerle voz al que se va. Por eso cuando yo formo a enfermeras en el colegio de enfermería, les enseño el Reiki, pero hay un apartado que es acompañamiento a la muerte. Y las pongo tapadas con una manta y viviendo la experiencia del que se ha ido. ¿Qué pasa cuando el que se ha ido siente que se va la familia hacia casa y se queda ahí en el tanatorio? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo podemos acompañar eso? Porque eso es real. Porque la mayoría lo viven así. ¿Sí? ¿Qué pasa con alguien, pues eso, que ha entrado al hospital conscientemente y ya está en otro plano? No entiende nada. O sea, hay muchos tipos de muerte que son necesarios de tener diálogo. Muchos. ¿No? La mayoría. ¿No? El perfecto sería la muerte de enfermedad crónica que ha tenido tiempo de poder ser acompañado, hablar, despedirse, ¿no? Pero eso no quiere decir que se haya hecho acompañado bien del todo, pero es un espacio que da para, siempre y cuando la familia también esté bien acompañada en cómo acompaño yo esto, ¿no? Cómo voy cerrando este vínculo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, es mucho más complejo el morirse en paz de lo que parece, porque tengo que revisar qué sistema de creencias tiene, el que se va, qué le preocupa, cómo está con sus vínculos, cómo podemos resolver eso, cómo podemos estar más en paz con eso. A veces se puede resolver, a veces no se puede resolver, pero poder estar más en paz con eso, ¿no? Y esto es algo que es muy importante, mucho, porque afecta a ver qué se quiere. También. Muy bien. Pues no sé si hay alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que
Si te parece, José María, y para no... Esmeralda tenía una, Esmeralda, mira. Esmeralda, pues venga. Esmeralda, cuando ¿Se quieras. escucha? Sí, ¿Se me escucha? Bien. sí, sí. Te quería hacer una consulta. Entiendo que esto debe depender de la formación de cada uno y de cómo ha ido transitando el proceso de aprender a ser reikista y aplicarlo. ¿Funcionan o uno puede confiar en las sesiones de Reiki mediadas por tecnología? Te pregunto, porque yo además vivo en una localidad que está muy aislada y en donde no tenés acceso. Y he tenido conocimiento por compañeras de trabajo que te dicen que hacen sesiones de esa forma. Yo entiendo que me suena un poco complejo. Claro. Buenas noches, Esmeralda. Gracias por tu pregunta. Realmente creo que la sesión de Reiki no se hace a través del ordenador o a través del móvil. El practicante de Reiki entra en un estado de consciencia donde puede enviar la vibración en espacio-tiempo. No es a nivel tecnológico. ¿Me explico? O sea, la energía, todos estamos conectados. Hay, no sé, Freud, por ejemplo, ha explicado en un consciente colectivo que estamos conectados. ¿Ok? Entonces, a través de esta ciencia, por ejemplo, explicativa, yo pensando en alguien, puedo conectar con ese alguien. De hecho, nos habrá pasado a todos, ¿no? Que de repente me viene alguien a la cabeza, pum, y me llama, ¿no? O sea que estamos conectados. Entonces, por la misma lógica, cuando yo quiero hacer una sesión a distancia a alguien, yo necesito los datos de esa persona, su nombre, su ubicación, y desde ahí, utilizando lo que se llama un testigo sustitutivo, que puede ser un cojín, que puede ser un muñeco, que sea, ¿no? Desde ahí proyecto la identidad en eso y a través de lo que nos une a todos, envío la información. ¿Sí? Entonces, no es que use el ordenador, no, uso... Sí. No sé si con esto te he podido contestar. Sí, entiendo a lo que te referís. Y además de por sí estaba interesada en el tema del Reiki porque soy enfermera, estoy profesionalizándome y dentro de enfermería está aceptado como un diagnóstico de enfermería los desequilibrios energéticos. Y la acción de enfermería es el toque terapéutico, que tenía entendido que en España sí se utilizaba. Acá en la Argentina estamos bastante lejos de una consideración de ese tipo, más que nada por una cuestión de limitantes religiosas, si se quiere. Hay mucha resistencia en cuanto a estas cuestiones que sean distintas a las religiones tradicionales, porque todo lo que tenga que ver, digamos, con empoderamiento del individuo se considera en contra de una religión. Por lo menos de esa manera lo percibo yo. Ok, yo no sé cómo funcionan las leyes en Argentina. Te puedo decir que aquí la formación, que además hemos tenido que cambiar el nombre muchas veces por un tema político institucional, para definir terapias complementarias, que también es un problema de léxico, un problema de confrontación con el propio léxico, que está más como si la parte más de medicina tuviera como una potestad a ciertas palabras, incluso, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, que sepas que aquí en España las profesionales que se forman en esto, en reflexología podal, en homeopatía, en principios homeopáticos, en Reiki, en auriculoterapia, en mindfulness, en Ho'oponopono incluso, todo esto es un máster opcional. Se lo tienen que pagar ellas. No está dentro de la formación. Te digo, más allá de que sea un máster, de que sea una elección y haya un desembolso, al menos están reconocidos como tal. Nosotros tenemos una cuestión de poderío hegemónico de lo que es la medicina tradicional y la pildorita que te salva de todo, en donde el que tiene la potestad de curar es exclusivamente el médico. Y nosotros como enfermeros lo que hacemos es cuidar y acompañar ese proceso. Entonces, tratar de abrir la forma, digamos, o sea, cuidarse, autocuidarse y demás, es como que, más en un pueblo tan pequeño como el que estoy yo,
Es un camino largo, pero no digo que no se pueda hacer. Evidentemente uno tiene que empezar desde cosas más pequeñas, y que el propio individuo sea capaz de reconocer de que hay cosas que están en su poder y que no necesita el omeprazol de todas las mañanas para sentirse bien. Eso Ese es, eso es es, el eso interés. es. Sí. Estoy de acuerdo contigo y esto abriría un debate de si la medicina cura o la medicina cronifica. No sabemos, ¿eh? En todo caso, también te puedo decir que he formado a médicos y que en mis formaciones hay muchos médicos que están también en este nuevo paradigma de la medicina holística, donde incluyen las terapias de vibración, o sea, Reiki está dentro Sí. de terapia de vibración, ¿no? Igual que las terapias de flores de Bach. O sea, Reiki es una terapia que dentro de la NCCA de Estados Unidos, que es donde se regulan las terapias complementarias, y allí sí que se puede decir alternativas, incluye el Reiki como terapia de vibración. Entonces, en Estados Unidos está totalmente legal. Hay más de 100 hospitales en Estados Unidos que tienen expertos o incluso tienen boxes directamente o forman a personas de asistencia de Reiki, ¿no? Entonces, en el resto del mundo no sé, podríamos entrar en un debate político o de intereses, no sé, extraños de los egos y del para qué, ¿no? Si la medicina, ya te digo, cura o cronifica. A mí siempre me ha servido leer, y en el curso de medicina china, como me decían, ¿sabes cuándo cobran los médicos chinos? Cuando la gente no se enferma. Si la gente no se enferma, cobran. Imagínate la diferencia. Sí. Que cuidar y educar, y que es, por desgracia, a veces entrar en esta medicina que salva muchas vidas, pero que también de base, pues eso, no educa. Ahí estáis vosotras, las enfermeras y los enfermeros, que es hermoso el trabajo que hacéis de contener todo esto, ¿no? Que sin vosotros realmente, por mucha pastilla que haya, si la persona no está contenida, si esa persona no está atendida, no se va a recuperar, es imposible, ¿no? Entonces, creo que sois vosotros los que os tenéis que cuidar más, porque sois los cuidadores, ¿no? El médico, que también hay de todo, también te lo digo, hay de todo, pero mayoritariamente creo que el contacto directo con el usuario es muy distinto al contacto directo con el usuario que tiene el enfermero o el enfermero, ¿no? Y desde ahí, en ese acompañar, creo que está bien que tengáis los máximos recursos holísticos. ¿Por qué? Porque, por desgracia, puede ser, y me meto en terreno que puedo patinar, pero hay una mirada muy estructurista del ser humano cuando estamos hablando de funciones, órganos y estructuras. Pero cuando hablamos del cuidar, estamos hablando del humano, ¿no? Donde se incluyen las emociones, donde se incluyen anhelos, donde se incluyen un montón de cosas que ya está más que descubierto que afectan al nivel orgánico, ¿no? Entonces creo que vuestro papel es de los más fundamentales para la recuperación. Por eso es como enfermería forever. O sea, yo siempre que puedo estoy ahí con vuestro sector porque entiendo que vosotras estimuláis la sanación. La medicina puede acortar o atajar, ¿no? Sí. Un desajuste concreto, ¿no? Pero estimular el cuerpo y acompañar al cuerpo para que se dé la autorregulación homeostásica, no tan solo se da desde las pastillas, ¿no? Se da desde muchos lugares, y principalmente desde el tacto, el trato, muchas cosas. O sea, la homeostasis se genera desde muchos lugares que hay que tener en cuenta, y que no solo una pastilla va a ayudar a esa homeostasis. Es que es el momento cuando empezamos a transitar la profesión y nos damos cuenta que a veces hasta el espacio para escuchar al otro y el tono de voz y el ambiente es lo que te puede llegar a ser más receptivo a cualquier situación. De acuerdo contigo.
Si necesitas información, Esmeralda, de cualquier cosa que esté pasando por aquí, por España, que te pueda ayudar a ti, ponte en contacto conmigo y yo voy a hacer todo lo que pueda también. Está bien, muchas gracias. Sí, lo voy a aprovechar. Gracias. Bueno, pues si no hay más cosas vamos acabando, ¿no? Ya. Bueno, pues entonces, Ernest, nos pasarás un poco para que pues, la gente que lo pida, pues el contacto tuyo y Sí. todo el tema. Dime. No, esto que nos pases, ¿no? Cómo se puede contactar contigo y bueno. Sí, desde ya deciros pues, que tengo mi plataforma digital hoy en día, sobre todo por Instagram, que me podéis seguir, que tengo un montón de recursos gratuitos, que Instagram es Ernest-Guirao, esto ya te lo pasaré, pero ya me podéis encontrar, si pones Ernest-, suelo salir yo, ¿no? Y ahí pues hablo de recursos tanto de sanción, con Reiki, de mediunidad, de contacto, un montón de cosas, ¿no? Y además hay como las agendas de las actividades, hay mi contacto directo por si necesitáis algún asesoramiento en alguna área, ¿no? Luego recordar que para todas aquellas personas que habéis participado en este directo, tanto que vengáis de la asociación o que habéis estado en este directo, tenéis conmigo un espacio de consulta. Yo tan solo que me expliquéis y a ver qué podemos hacer con lo que os pasa, ¿no? Y ¿qué más? Y ya está. Estoy súper agradecido de formar parte de este proyecto. A ti, José María, por escuchar el pulsar de todo esto y también a José por acompañarte en todo esto y que ojalá pues esto se expanda mucho y que ayude a mucha gente, como ya está ayudando. Gracias a ti, Ernest, por habernos dedicado este tiempo, que ha sido bastante largo, ¿no? Y bueno, y explicarnos todo y contestar a todas las preguntas, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Y bueno, pues si alguien tiene alguna cuestión más o tal, pues ya... Yo os ya te quería preguntaros sobre vuestro proyecto, sobre bueno, el objetivo de este encuentro, si estáis creando algún punto de intercambio, pues ese tipo de encuentros, ¿no? Este Bueno, proyecto, sí. si lo compartís, o sea, como... Esto es un grupo digamos, espiritual de ayuda al duelo, ¿no? Que un poco lo que trata, bueno, pues eso, le llamamos encuentra a tu ser querido y es, pues, digamos, para las personas que han perdido un ser querido, ¿no? Y quieren un poco, pues, bueno, pues encontrarlo, ¿no? Saber dónde está, si está bien, poderse comunicar con él, entender por qué ha pasado esas cosas, qué pasará después, cómo se van a reencontrar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, digamos, la parte espiritual del duelo, ¿no? Que veíamos que los grupos de duelo clásicos, pues en esta parte no llegaban o llegaban muy poco. Nosotros, digamos, entramos desde ahí. Entonces, pues nos vamos, el grupo, pues, bueno, simplemente mandando al mail con tus datos y tal, pues ya, digamos, estás apuntada y hacemos reuniones quincenales, más o menos, de manera gratuita. Y entonces, bueno, por un lado vamos trayendo expertos en los diversos temas, como hoy ha sido el caso de Ernest, y luego por otro, pues vamos nosotros también, pues siguiendo una especie de guión en lo que llamamos los puntos principales, ¿no? De que, bueno, de que tu ser querido pues realmente no ha desaparecido, de que está bien en general, ¿no? De que pues todo esto ha sido planificado, no sé, de puntos básicos, ¿no? Y bueno, y luego pues vamos haciendo debates y vamos ampliando, etcétera, ¿no? Pues, compartimos métodos de comunicación que vamos haciendo con nuestro ser querido, de señales, etcétera.
bueno, esto es un poco, ¿no? Gloria, o sea Bueno, que... ya, no sé si- ya buscaré vuestro correo para que tengáis mis datos. Se lo pregunto a Ernest. Sí, se lo pasaremos, o bueno, se lo pasaremos a Ernest, porque tú también has tenido una pérdida, ¿no? Entiendo. Bueno, yo he tenido muchísimas pérdidas. por- Sí, muchísimas, pero particularmente una especialmente dura para mí, que fue cuando conecté con Ernest. Y ando ahí. Ando también, bueno, ayudando en lo que puedo. Pues este grupo es eso, es totalmente gratuito y es de ayuda, bueno, porque nos ayudamos entre todos, ¿no? Es una cosa que nos ayudamos entre todos, ¿no? Cada uno pues ha ido evolucionando más en unas partes o en otras. Bueno, pues ya nos encontramos en un momento dado que habíamos hecho un camino y vimos que, bueno, que esto pues podíamos, eso que habíamos hecho nosotros, pues le podía ayudar a otra gente. Claro. Empezamos así, pero que luego, a su vez, pues todos vamos recibiendo ayuda, porque esto es un proceso que no se acaba, ¿no? Así que bueno, sí, No, pues, tenemos trabajo seguro. pues sí, si te queréis apuntar, pues bueno, pues, Muy bien, serás muchas gracias. muy bienvenida, sí. Bueno, pues lo dicho, Ernest, pues muchas gracias por tu disponibilidad y tu ayuda. Y bueno, pues ya, pues eso, ya contactarán algunas personas contigo y bueno, seguiremos. Claro. También decirte a título de facilitar que desde vuestro grupo podéis co-crear una propuesta conjunta también de alguna cosa que necesitéis del servicio, ¿me explico? Pues de repente puedes decir, pues mira, podríamos hacer una quedada contigo, no sé, las familias y que nos des no sé, un taller de algo que necesitemos. O sea que estoy abierto a colaborar en cosas que os vayan bien a todos, ¿vale? Y luego también me gustaría cerrar diciendo que todo esto que acabo de compartir pues es mi experiencia personal, que es verdad que tengo mis años de experiencia, pero al final es importante que cada uno y cada uno saque su conclusión de lo que hemos hablado aquí y que pruebe. Mi invitación siempre es a que pruebes y que saques tu propia experiencia. Y si no te va bien, pues también está bien, o sea, no es un recurso para ti, pero que no se dé por hecho, sino que cada uno pues te pruebe. Muy bien, pues bueno, pues cerramos, ¿no, José? Ya. Sí, pues muchas gracias, Ernesto, otra vez más. Ha sido muy instructivo y de verdad que te quedas embelesado ahí escuchando, ¿no? Pues las respuestas que creo que han gustado mucho a toda la gente del grupo y te doy las gracias nuevamente, ¿vale? Nos encanta traer a gente así que nos pueda aportar desde su perspectiva, ¿no? Tanto un médico como una persona que se dedica al Reiki, como una persona que haga transcomunicación instrumental, etcétera, etcétera, ¿no? Está muy bien enriquecerse de diversos puntos que al final lo que hacen es darte más evidencias de que de lo que hablamos no es ninguna tontería, aunque la mayoría de la gente pues no esté abierta a estos temas, ¿no? Muchas gracias, Ernest. No, yo te digo, yo agradecido de vuestro proyecto, de que deis esta posibilidad a la gente de que se cuestione un poco todo y que además pues que la vida pueda ir atrayendo hacia vosotros gente, tanto en el ámbito del usuario como en el ámbito del profesional que os pueda ayudar en este camino. Así que yo contento de todo esto. Gracias, José. Gracias. Pues adiós. Cuidado, buenas noches. Buenas noches, Ernest. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias, Ernest. Buena nit. Buenas noches.